Bueno, es un gusto. Mi nombre es Alonso Hidalgo. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia de la carrera de Ciencias Criminológicas. En este caso vamos a realizar una exposición en razón de la asignatura de Principios de Derecho Penal y se va a desarrollar el tema de la autoría y la participación y lo que encierra en razón de nuestra legislación y algunos temas en concreto de la misma, ¿verdad? Empezaremos esta exposición indicando que el concepto de autor en el derecho penal no plantea ninguna duda sobre su actuar, ¿verdad? Es cuando una persona realiza el hecho punible y se habla en este caso de un autor directo, inmediato o unipersonal, ¿verdad? Es regulado bajo el artículo 45 de nuestro Código Penal que indica es autor de hecho punible tipificado como tal quien lo realizare por sí o sirviéndose de otro u otros y coautores los que realizaren conjuntamente con el autor. Asimismo, en razón de la participación, regulado bajo el artículo 48 del Código Penal, indica que los partícipes serán responsables desde el momento en que el hecho se haya iniciado, según lo establecido en el artículo 19. Si el hecho fuese más grave del que quisieron realizar, responderán por aquel quienes lo hubieran aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida, ¿verdad? El artículo 19 como tal, que está incluido acá dentro del 48 como una regulación, indica que el hecho se considera realizado en el momento de la acción u omisión, aun cuando sea otro el momento del resultado, ¿verdad? Antes de ingresar asimismo en otros temas de interés para desglose de definiciones y regulaciones en nuestro Código Penal, vamos a explicar la importancia de la teoría sobre la autoría y la participación del delito, ¿verdad? Eh, Entre los textos de estudio, Rafael Gulock menciona en su libro de Derecho Penal que la norma jurídica penal pretende la regulación de las conductas humanas y tiene por base la conducta humana que pretende regular. Es interesante esto, ya que obviamente se trata de regular los comportamientos humanos en una sociedad en razón de mantener el orden establecido, ¿verdad? Pero esto no brinda el derecho como tal de sobrepasar los límites en razón de los juzgamientos que eventualmente se pueden realizar. Entonces, en rasgos generales se podría decir que la autoría responde al papel principal y por ende el que se ha llevado a cabo la acción caracterizada como típica, ¿verdad? Pero con la teoría sobre la autoría de participación es una manera de tener un criterio objetivo sobre un delito sin abusar del poder y de la ley como tal, ¿verdad? Entonces, con esto ya un poco más claro, podemos definir algunos conceptos en razón del tema en particular, ¿verdad? Por ejemplo, la autoría. La autoría es lo que una persona cometa en el campo delictivo de manera directa, como hemos venido mencionando. Entonces, de tal forma que el delito aparece como su propio hecho o lo que es lo mismo como obra suya, ¿verdad? Asimismo, la autoría inmediata, el autor inmediato debe ser la persona que realiza de su propia mano tanto los presupuestos objetivos como los subjetivos del tipo penal, ya sea consumado o en grado de tentativa, pero que además posea el dominio del hecho de manera sencilla, ¿verdad? Este es cuando una sola persona realiza un hecho punible. En esta forma de autoría, el autor inmediato, perdón, es quien se ocupa de realizar el delito como tal. Asimismo, en razón de la autoría inmediata, es una forma de autoría eh, que se vale de otro para la realización del hecho punible, ¿verdad? Entonces, es la persona que se vale de otros o de otras personas para la realización del hecho y consumar el delito como tal. Asimismo tenemos el tema de la coautoría, que igualmente Rafael Gulo y de acuerdo con Muñoz Conde, indica que es la realización conjunta de un delito por parte de varias personas que colaboran de manera consciente y voluntaria. O sea, no hay ninguna manera de que se pueda desligar de eso porque voluntariamente y en conocimiento de lo que iban a realizar, aún así lo hacen, ¿verdad? Entonces, lo decisivo en la coautoría es que el dominio del hecho lo tienen varias personas que en virtud del principio
de reparo funcional de roles asumen por igual la responsabilidad de su realización. Entonces, para definir la coautoría o la también llamada autoría funcional, debe tomarse como punto de partida un aspecto quizás que podríamos considerar obvio, ¿verdad? Pero que es trascendental. Entonces, para hablar de coautores es necesario que en la realización del hecho delictivo intervengan dos o más conjuntamente. Seguidamente, en el tema de la participación, eh, podemos decir que es la cooperación dolosa de un delito que se quiere cometer, ¿verdad? Por otra persona. Entonces, la participación es una categoría dogmática que se caracteriza por estudiar el problema de aquellos que tomando parte de un delito no realizan la acción típica, sino que es una posición que alcanza a los investigadores y cómplices también, ¿verdad? Porque sus acciones contribuyen a la realización del delito por el autor, pero no sus acciones típicas en el sentido de no, que no realizan por sí solas lo que se describe en el tipo como tal. La complicidad es el que dolosamente y sin tener el dominio del hecho principal presta al autor o autores ayuda para la comisión de un delito como tal, ¿verdad? Perdón. Asimismo, la instigación, el instigador es el que dolosamente determina a otro en forma directa a la comisión de un delito. La instigación se caracteriza por hacer nacer en el otro la idea de cometer un delito. Una persona no tiene en ese momento la necesidad o el pensamiento de realizar una acción, pero es instigado y por ello es que se da el delito, ¿verdad? Una vez que se caracteriza perdón, por hacer o meter en otro la idea de cometer un delito, como bien lo habíamos mencionado. Pero quien domina al final y decide la realización del mismo es el instigado, no el instigador. Por lo que, contrario, el, perdón, por lo que de lo contrario el instigador sería el autor inmediato de la situación. Espero que haya quedado claro porque se me enredó un poco aquí el asunto. Continuemos. Explicar de manera, en este momento vamos a explicar de manera concreta, perdón, lo que regulan en nuestro Código Penal para cada uno de los anteriores aspectos eh, explicados, ¿verdad? Entonces, la participación, y vamos a dar un ejemplo de cada uno. Entonces, la participación es regulada bajo el artículo 48, como indicamos, ¿verdad? Los partícipes serán responsables del momento en que el hecho se haya iniciado y establecido según el artículo 19, como lo habíamos explicado, ¿verdad? Entonces, la participación solo es punible en su forma dolosa, como lo dijimos. Es decir, que el autor debe conocer y querer participar en la realización del hecho típico y además que sea antijurídico, ¿verdad? De otra persona que es el autor de un delito doloso. Un ejemplo de ello, como ejemplo podemos decir, cuando un sujeto va a ejecutar un homicidio y otra persona conduce una motocicleta para ejecutar el delito, ¿verdad? Que lo que hace es ayudarle para luego cometer, o sea, luego de cometido el homicidio, le ayuda a huir a quien cometió el delito como tal, ¿verdad? La complicidad, de acuerdo con el artículo 47 del Código Penal, son cómplices los que prestan al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización de hecho punible. ¿Ok? Un ejemplo para complicidad. Eso es como cuando se da un robo, ¿verdad? Una persona aporta la herramienta y ayuda a romper la estructura por robar, pero no ingresa, ¿verdad? Él se queda esperando un automóvil mientras otra persona ejecuta el robo como tal y después ambos se trasladan en el automotor y con los bienes sustraídos mientras la otra persona está afuera cuidando y es la persona la que comete el robo como tal, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da la complicidad. No participa directamente en el robo, pero sí con conocimiento ayudó a otro a cometer el delito, ¿verdad? En el caso de la instigación, en el caso de la instigación,
en el Código Penal, en su artículo 46, lo define como son instigadores quienes intencionalmente determinan a otro a cometer un hecho punible, perdón. Entonces, para este caso, un ejemplo es cuando una familia adinerada, por poner un ejemplo, uno de los hermanos convence al otro para que den muerte a sus padres y con ello poderse quedar con la herencia que les corresponde, ¿verdad? Eso es un claro ejemplo, perdón, de instigación, ¿verdad? Este, para ir finalizando, vamos a explicar cómo se regula en el Código Penal de Costa Rica la sanción a imponer para los autores y partícipes de un delito, ¿verdad? Como se ha venido expresando a lo largo de la exposición, el Código Penal en el artículo 45 da el concepto de autor, que es el autor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizara por sí, sirviéndose de otros, eh, y coautores los que realizan conjuntamente con el autor. De la anterior definición, el delito se pueden extraer de las tres clases de autoría que ya las indicamos, que es la indirecta, la mediata y también la coautoría, ¿verdad? De igual forma, para el tema de, de cómo se regula esto, ¿verdad? En nuestro Código Penal está el comienzo y alcance de la responsabilidad de los partícipes, que como le hemos estado explicando, se regula en el artículo 48, perdón, y que indica que los partícipes serán responsables desde el momento en que el hecho haya iniciado, según lo establecido en el 19, que también lo abordamos acá. Entonces, que lo que explica es que si el hecho fuera más grave de lo que hicieron realizar, responderán por aquel quienes lo hubieran aceptado como una consecuencia probable de la acción que emprendieron en razón del delito cometido. Entonces, por aquí finalizamos la exposición, ¿verdad? Esperemos que haya quedado claro el tema como tal y nos estaremos viendo en otra ocasión, Dios mediante. Muchas gracias y que pasen bien.